Bien, todas estas personas que como personas jurídicas, públicas, estatales, no estatales o personas jurídicas privadas, hemos dicho también, fundaciones, asociaciones civiles o sociedades anónimas. Baste pensar, por ejemplo, en Agos Cordobesa Sociedad Anónima, en los bancos, entidades financieras, en otro tipo de sociedad anónima, seguros, por ejemplo. Todas ellas pueden desarrollar función administrativa. En este sentido, es muy importante ver también otro capítulo de los sujetos de la administración, que son los agentes públicos. Acá los agentes públicos podemos caracterizarlos como aquellas personas que van a actuar la voluntad del Estado. Y van a hacerlo de manera electiva a través de la planta política que se ha dado en llamar, que por supuesto son los órganos que conforman la organización de la Constitución de la Nación, presidente y vice, senadores, diputados. Según Roberto Dromi, a ellos los une una relación con su función de agentes públicos. A mí me gustaría más llamarles funcionarios de raigambre constitucional. Pero van a actuar, sin lugar a dudas, la voluntad del Estado, ya sea del Estado nacional, provincial o municipal. Sin embargo, vamos a ver que en la administración va a haber como una suerte de una conformación de organización administrativa permanente, formada por sujetos o agentes públicos que van a desarrollar esta función administrativa como un eje central de la actividad de su vida. Estamos hablando de agentes públicos que acceden a prestar función administrativa por medio de un contrato que lo vincula al Estado. Y aquí estamos sí en presencia del contrato de empleo público, que es uno de los contratos importantes de la función administrativa, totalmente reglado, totalmente contemplado por el derecho administrativo. Va a haber un estatuto del empleo administrativo nacional, provincial y una ordenanza municipal en cada municipio. Vamos a ver cómo tiene similitudes con la ley de contrato de trabajo, pero son tan fuertes las diferencias que vamos a ver cómo se aleja la prestación de este servicio, de este trabajo, en un caso o en otro. Para acceder al servicio público, a formar parte de la organización administrativa del Estado como empleado público, como agente público, como funcionario público, todos sinónimos para Roberto Dromi, vamos a ver que hay que cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos son los marcados por la Constitución o por la ley. Los requisitos en cuanto a ciudadanía, a residencia, a no tener antecedentes penales, por ejemplo, a no tener disputas irresueltas con el Estado, a reunir características específicas según sea la función exigida. Para algunos casos hacen falta título habilitante, por ejemplo, para ser tribuno de cuentas hay que ser contador o abogado, o para ser médico, digamos, en un hospital público. Hace falta, por supuesto, el título habilitante en los artes de curar, en las distintas artes de curar. Es decir, vamos a tener que estar a cada contrato específico. Pero lo importante acá del agente público que entra por contrato es que hay un acuerdo bilateral de voluntades. Está la manifestación de voluntad del Estado de contratar a este agente público. Una vez que el agente público ingresa a la planta o al staff de funcionarios del Estado, de agentes, de empleados públicos, va a formar parte del órgano función. Este órgano función actúa la voluntad administrativa. Hay que lograr independizar la voluntad del sujeto particular de la voluntad del sujeto que actúa la función pública. Cuando un director firma una resolución, no lo hace a título personal, lo hace como parte del órgano función. Y esa resolución, ese acto administrativo va a tener consecuencias administrativas y no particulares, excepto que fuera un ilícito, en cuyo caso podría haber algún tipo de responsabilidad personal del funcionario. Pero siempre se actúa potestad pública, siempre se actúa a nombre del Estado. El Estado no tiene voluntad propia. Como toda persona jurídica, se actúa por la voluntad de los sujetos que lo ponen en marcha,
que le dan dinámica a la administración. El empleado público va a tener algunas situaciones especiales, como por ejemplo la estabilidad. No se puede dejar cesante a un empleado público. Hay que exonerarlo con un sumario administrativo previo según las causales que la ley prevé. Son todos procedimientos legales, normados, reglados. No podemos, digamos, despedirlo con indemnización. La Corte ha sostenido que la indemnización no suple la estabilidad, no obsta a la estabilidad del empleo público. La estabilidad del empleo público subsiste en todos los casos y únicamente puede ser exonerado o removido previo sumario administrativo, es decir, con justa causal y por una resolución administrativa firme, fundada. Además, el empleado público debe acreditar idoneidad y se ha dispuesto por ley en todos los estatutos de empleo público la necesidad del ingreso al cargo por un proceso de selección que es el concurso público. Desafortunadamente, entre nosotros sabemos que poco se cumple con el concurso, pero debería lograrse el cumplimiento para de esta manera seleccionar con un carácter de mayor objetividad quiénes van a ser los que actúen la voluntad del Estado con un mayor grado de capacitación, de experiencia quizá, de criterio, de lealtad, entre otras virtudes y cualidades. Hace falta también considerar la remuneración del empleado público bajo la óptica de la intangibilidad. No puede reducirse el salario del empleado público, porque se teme que con esto se coaccione de alguna manera el cumplimiento de su voluntad. También tiene, al mismo tiempo que estos derechos especiales, deberes especiales el empleado público. Tiene un deber de obediencia. ¿Qué pasa con este deber de obediencia? Debemos distinguir el ámbito de la aplicación de la ley, de la legislación militar y de defensa, de lo que es la legislación civil. Cuando estamos hablando del ámbito militar o de defensa, hay otras pautas, se rigen por otras pautas el principio de obediencia. En cambio, cuando estamos hablando de los principios de jerarquía, el deber de obedecer las órdenes del jerárquico superior, son, digamos, establecidas por ley, pero existen situaciones especiales donde el empleado público, el subalterno, el subordinado, puede incumplir la ley, más allá del deber de obediencia. Hay distintas tesis. La tesis de la obediencia absoluta, donde no se permite revisar la orden, en este caso la responsabilidad por la orden dada es siempre del superior. El inferior anula su voluntad por el órgano jerárquicamente superior. Podemos también estar en presencia de una tesis, que es la tesis de revisión, que es la posibilidad que tiene el empleado público de manifestar, digamos, a su superior las dudas que tiene sobre la legalidad o legitimidad de la orden, en cuyo caso puede el empleado público eximirse de cumplirla. Y la de la reiteración, que es un supuesto parecido al anterior, sin embargo, si la orden se le reitera, más allá de la observación que el empleado ha hecho o el agente público ha realizado, esta obligación de cumplir se da de todas maneras, pero con un eximiente de responsabilidad. Vemos el tema del administrado. Hemos hablado del administrado como persona, como habitante. En su cabeza hay un cúmulo de situaciones jurídicas. Estas situaciones jurídicas tienen que ver con los derechos propios, derechos constitucionales, civiles, fundamentalmente políticos, económicos, sociales, culturales y difusos. El Estado tiene como un límite de actuación en los derechos individuales de la persona. No puede el Estado, sobre pretexto de cumplir el bien común, que es el concepto que habíamos vertido al principio de este módulo, excusarse y violentar, subrogar los derechos individuales. El derecho individual debe ser respetado y es una valla de contención, es una pared que pone límite al accionar del Estado. Aquí no hay bien público como excusa de incumplimiento de los derechos subjetivos. También puede haber un interés legítimo, que sea, por ejemplo, una persona que se ha presentado a una licitación pública y que está como licitante,
como oferente. Si bien no tiene un derecho actual, pero tiene un interés legítimo en contemplar que el proceso se haga de acuerdo a las normas legales, que no se subviertan los principios jurídicos, la legalidad que va a regir este tipo de procedimiento. Hay también un simple interés, es decir, a mí como ciudadana común tengo un interés general en que el Estado cumpla con las normas legales. También me exige a mí el cumplimiento de las normas legales, pues el Estado también debe estar sometido al contemplar, a cumplir con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho nos pone bajo la norma a todos, autoridad y administrados o habitantes. Y los derechos colectivos que se han desarrollado en esta última parte del tiempo del derecho constitucional, que son los derechos que todos tenemos a un ambiente sano. Por ejemplo, si hay un volcamiento de líquidos cloacales, como se ha advertido en distintas ciudades de nuestro país, vamos a ver cómo estos derechos afectan a todos por igual. Son derechos colectivos los que se ven afectados. No se individualizan en Juan, en María, en Pedro, etc. Son de todos al mismo tiempo. Son los derechos de la paz, del ambiente, al desarrollo, entre otros. También hay situaciones pasivas. Tenemos deberes públicos. Estamos sujetos a las normas del poder de policía y de policía, por las que estamos obligados a contemplar, respetar la ley fundamentalmente. Y tenemos obligaciones específicas. Cada uno, en un rol, en un accionar, en una actividad, está sujeto a el cumplimiento de una norma específica. Hemos hablado mucho del derecho, de la norma, y sí, el derecho administrativo se trata también de esto. No solo es el amplio espectro de la función administrativa, el amplio espectro de las competencias de los sujetos que actúan en la administración, sino que también tenemos que hacer hincapié, ir al hecho puntual del derecho administrativo en sí. Y es conceptualizado por la mayoría de los autores, Dromi, Gordillo, Viale, entre otros, como el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan una de las funciones del Estado, que es la función administrativa, y la protección jurídica del administrador respecto de ella. Acá vemos, con los conceptos de Fernando Martínez Paz, de Germán Vidal Campos, cómo este ámbito normativo, este aspecto del conjunto de principios y normas, es uno de los aspectos del mundo jurídico. Otro aspecto es el de las conductas y otro aspecto es el del valor. El derecho administrativo, con esta definición, tiene una serie de características, igual que todas las ramas del derecho. Es una rama del derecho público. Actúa potestades públicas. Aquí vamos a ver el despliegue del Estado con potestades de imperio, con potestades públicas. Cuando vemos que hay una relación de subordinación entre los sujetos intervinientes en la relación jurídica, estamos frente al derecho público. Hay otros modos de distinguirlo, por ejemplo, el interés. Cuando lo que prevalece es el interés público, el interés colectivo, el interés del conjunto, el famoso bien común que venimos desarrollando, estamos en presencia del derecho público. Es, sin lugar a dudas, el derecho administrativo regula la función administrativa como una función del Estado. Es derecho público sin ninguna duda. Es un derecho común. ¿Por qué decimos que es común? Porque ha tenido un desarrollo tal, un tan gran desarrollo en sus normas, en la variedad de su objeto, en la cantidad de normas que van a regular todos los puntos de la función administrativa, que es variadísima, como lo vamos a ver a lo largo de la materia, que vamos a ver que se han ido creando principios jurídicos que sirven de base para otros derechos. El derecho municipal, el derecho aduanero, el derecho financiero, pueden suplir sus lagunas con los principios del derecho administrativo. Es dinámico, está cambiando, va evolucionando conforme evoluciona la sociedad. Es organizacional porque está apuntando a la organización de los órganos del Estado en función de la administración. Y es interno, porque solo rige para el interior de las organizaciones. Tiene relación con todas las otras ramas del derecho. Con el derecho constitucional, por la creación de los órganos, por la protección de derechos subjetivos. Con el derecho civil, muchos de los conceptos del derecho civil se vuelcan al derecho administrativo. Persona, contratos, dominio público,
entre otras características específicamente tratadas por el derecho civil, los vamos a ver actuando en el derecho administrativo. Con el derecho penal, por la responsabilidad fundamental de los funcionarios y agentes públicos. Con el derecho público municipal, porque las provincias y los municipios han desarrollado su propio derecho administrativo. Con la ciencia de la administración, que tiene que ver con la administración en acción, con la economía, eso lo vamos a ver específicamente, cómo el Estado interactúa con la economía. Respecto a las fuentes del derecho administrativo, sin lugar a dudas, la Constitución, con la organización de los poderes, con la demarcación de competencias y con la organización de la conformación de los poderes. Los tratados internacionales. Vamos a ver de qué manera los tratados internacionales han llegado a proteger todo lo que son derechos subjetivos y en ese sentido son un límite al accionar del Estado. Pero además también le imponen al Estado esta necesidad de dar satisfacción a los derechos de todos los individuos. Hay mucho en tratados internacionales. Por ejemplo, el Tratado Internacional sobre Transparencia Administrativa, entre tantos otros tratados que van a formar parte de las fuentes del derecho administrativo. Las leyes. Hemos visto a lo largo de toda esta disertación que las leyes son la clave, porque el derecho administrativo es reglado, es normado. Hay que ver cada norma específica. Ley de empleo público, ley de obra pública, ley de servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Reglamentos, que es el instrumento utilizado fundamentalmente por el Ejecutivo para llevar adelante función administrativa. El Ejecutivo desarrolla una enorme función reglamentaria. Muchas veces la ley es necesariamente reglamentada para ser puesta en acto. La jurisprudencia también es una fuente del derecho administrativo porque, sin lugar a dudas, muchos conflictos han terminado en manos del Poder Judicial y la Corte, con sus fallos, ha ido marcando jurisprudencia que son fuente y principio del derecho administrativo. Y por último, la doctrina. Los estudiosos, los profesores, los catedráticos, quienes han dedicado su vida al estudio del derecho administrativo, van también teniendo una enorme influencia en la fuente del derecho administrativo. A la hora de dictar la ley, de modificar la ley, a la hora de poner en acto una función administrativa, es bueno estudiar, analizar, ver qué dice la doctrina al respecto. Creo que con esto podemos ir dando ya un cierre de la clase. Vamos a ver entonces cómo hemos analizado las funciones del poder, los distintos elementos del poder, el elemento subjetivo, el elemento sustantivo, el elemento formal. En cada función, en la función gubernativa e institucional, en la función legislativa, en la función jurisdiccional y en la función administrativa. Hemos hecho hincapié en la función administrativa del Estado, analizando todos los sujetos que actúan en la función administrativa, la administración pública, hemos visto sus principios de organización, de nación, provincia, municipios y regiones. Hemos visto los conceptos de concentración, desconcentración, centralización, descentralización. Analizamos en profundidad todo lo atinente a agentes públicos, principios constitucionales, naturaleza de la relación, deberes y derechos. Hemos visto todo lo atinente al administrado. ¿Cuáles son sus situaciones? De derecho subjetivo, de interés legítimo, de mero interés, obligaciones, deberes. Hemos analizado también el derecho administrativo, su concepto, su relación con otras ramas del derecho, sus caracteres y sus fuentes. Con lo que esto prácticamente nos estaría dando el fin del análisis del primer módulo de nuestra materia, Derecho Administrativo.